A ver, pensemos un momento en los sistemas que gobiernan nuestras vidas. La política, la economía, casi siempre operan como por debajo de la superficie, ¿no? Son un poco como el código de una computadora. Dictan todo lo que vemos en la pantalla, pero casi nunca nos ponemos a ver qué hay detrás de ese código. Pues bien, hoy vamos a intentar inspeccionar precisamente eso. Y claro, esta idea nos lleva de inmediato a una pregunta central, una que define todo este análisis. En este sistema gigantesco e interconectado, ¿qué somos realmente? ¿Ciudadanos con poder de decisión? O más bien, simples puntos de datos que el sistema procesa. Para empezar a explorar esa pregunta, vamos a ver la primera idea clave de este análisis, la degradación de la democracia. El argumento aquí es que no estamos hablando de un simple mal gobierno, sino de algo más profundo, una corrupción del sistema mismo. Este concepto, fíjense, no es para nada nuevo. Ya los antiguos griegos tenían una palabra para esto, oclocracia. Ocurre cuando el demos, que es el pueblo que piensa, que delibera, es reemplazado por el oklos, la muchedumbre, una masa que actúa por impulso, por emoción y, muy a menudo, sin la información completa. Es básicamente la tiranía de la mayoría cuando no reflexiona. Y esta cita del autor, la verdad, lo resume de una forma brillante. Para que la oclocracia funcione, necesita dos ingredientes esenciales. Por un lado, el rencor, que es como el combustible emocional, y por otro, la ignorancia, que garantiza que las decisiones no se tomen con lógica, sino con ideas muy simplificadas. Bueno, ahora pasemos al segundo gran síntoma que el autor diagnostica, pero esta vez en el sistema económico. Y la idea, la verdad, es bastante provocadora. Dice que la esclavitud nunca se abolió, sino que simplemente se actualizó. Esta imagen, creo, ilustra la metáfora a la perfección. Esas cadenas de hierro, físicas, fueron cambiadas por algo mucho menos obvio, pero que según este análisis resulta igual de efectivo para mantener a la gente atrapada en un ciclo. A ver, esta comparación es el núcleo del argumento. Donde antes había cadenas físicas, hoy tenemos deudas. Donde antes se daba lo básico para que la persona pudiera seguir produciendo, hoy se da un salario que, casualmente, apenas alcanza para cubrir eso mismo. Pero el punto más impactante, según el autor, es el último, la conciencia. Los esclavos de antes sabían que lo eran. Hoy, muchísima gente cree que es libre. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas cadenas modernas? La deuda. Pensemos en las tarjetas de crédito, los préstamos, las hipotecas. El sistema te ofrece crédito fácil, pero no como un favor, sino como un mecanismo de anclaje, una forma de asegurarse que las personas se queden dentro del ciclo de trabajar para pagar, una y otra vez. Esta diapositiva nos muestra la pirámide económica que describe el autor. Abajo, una base enorme de gente que cambia su tiempo por dinero. Y arriba, una élite muy pequeña que no trabaja por dinero, sino que son los dueños de los sistemas que lo generan. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Muy bien, ya hemos visto los síntomas. Ahora vamos a meternos en el motor del auto. Esta sección nos explica por qué pasan estas cosas, pero desde una perspectiva que parece sacada de la informática. Miren, todo sistema, pero de verdad, cualquier sistema, desde una app del celular hasta una sociedad entera, sigue esta lógica de 4 pasos. Primero, hay una entrada de datos. Segundo, esos datos se procesan con ciertas reglas. Tercero, se genera una salida, un resultado. Y cuarto, esa salida sirve para ajustar el proceso. Es un ciclo que nunca para. Y para que ese ciclo funcione, necesita estos 4 pilares. El hardware, que son las partes físicas. El software, que son las reglas, las instrucciones. Los datos, que es la materia prima. Y el más importante de todos, fíjense, el humanware, o sea, nosotros, la gente. No somos solo una pieza más del sistema, somos la pieza que de hecho puede reescribir las reglas. Bien, si ya entendimos el diagnóstico y la mecánica del sistema, ahora pasemos a la acción. El autor propone una herramienta de autoanálisis. Y ojo, no se trata de un juicio, para nada. Es más bien como un diagnóstico personal para entender cómo estamos operando cada uno de nosotros dentro del sistema. Es muy importante aclarar esto. Lo que viene a continuación es un experimento de pensamiento. Es una herramienta lógica y neutral.
El autor usa un ejemplo de su país, Argentina, pero solo como un caso de estudio para ilustrar una lógica que se puede aplicar a cualquier contexto en cualquier parte del mundo. Aquí va la primera pregunta de esta auditoría personal, y se enfoca en el motor emocional detrás de una decisión. ¿La motivación principal fue castigar, destruir lo que había antes, o fue construir algo nuevo y viable? Y esta frase lo resume todo. Según el autor, el pueblo consciente vota con la vista puesta en el futuro. En cambio, la muchedumbre, la que reacciona, vota con la mirada clavada en el rencor del pasado. Vota en contra de, no a favor de. La segunda prueba evalúa la calidad de nuestra información. Más allá de los titulares, más allá de las frases pegadizas, ¿realmente se entiende la letra pequeña de aquello que se apoya? ¿Se podría explicar cómo funciona de verdad? Aquí está la gran diferencia. Entender un tema de verdad implica leer los matices, ver las complejidades. La oclocracia, por el contrario, vive de la simpleza de los eslogans, que son muy fáciles de repetir, sí, pero que normalmente están vacíos de análisis real. Y la última pregunta se enfoca en el entorno. La decisión que se tomó, ¿se validó en un grupo donde todo el mundo piensa igual, en una cámara de eco, o se buscó activamente la información que incomodaba, que desafiaba la propia postura? Perfecto. Ya pasamos por el diagnóstico y por la autoevaluación. Ahora llegamos a la parte final, que es quizá la más importante. ¿Cómo se puede tomar acción? ¿Cómo podemos cambiar nuestra propia programación personal? La conciencia lo es todo. Darse cuenta de que estamos operando dentro de un sistema diseñado de una forma específica es el primerísimo paso para dejar de ser un actor pasivo y empezar a decidir conscientemente qué rol queremos jugar. El autor propone lo que llama una mentalidad de escape para romper este ciclo. El cambio fundamental no está tanto en el trabajo o el salario, sino en la perspectiva. Primero, dejar de ser solo un consumidor para convertirse en un creador de valor. Segundo, invertir en uno mismo, en conocimiento, en lugar de en cosas pasajeras. Y por último, entender la deuda para usarla a nuestro favor, en vez de que nos use a nosotros. Y cerramos con este pensamiento final. Una idea provocadora que no busca dar una respuesta cerrada, sino dejar una pregunta resonando en el aire. Si las cadenas ya no son de hierro, ¿será posible que estemos usando unas nuevas sin siquiera habernos dado cuenta? La reflexión, como diría el autor, apenas comienza.